Muy buenas tardes. La verdad es que esta ocasión es una ocasión preciosa, como vais a ver. Estamos acompañando a Ismael Diagué, autor de Sigma, que ha publicado Vasos Rotos, y están en la mesa, además de Ismael Diagué, está Antonio Llaguno, que es escritor, miembro de la Fundación CATI, y es quien primeramente va a hacer uso de la palabra. Así que Antonio Llaguno. Gracias. Hola, buenas tardes a todos. Viniendo para acá en el coche, estaba pensando cómo iba a ir mi intervención, porque realmente no hemos tenido tiempo para distribuirnos el tiempo. Y estaba echando cuenta de cuánto tiempo hace que conozco yo a Ismael. Y ya hace 28 años. Yo llevaba unos pocos meses como alcalde de un pueblo de Almería, de la Manzora, cuando una delegación de profesores de Granada ya me llama y me comentan que si quiero participar de una historia que consiste en que iban a llevar a cuevas a unas personas que estaban vinculadas con mi pueblo. A mí, que siempre me ha gustado la historia y que he leído mucho de ello, fue cuando me dijeron que Josep Pachá era un personaje que conquistó el Sudán y que provenía de la Manzora, pues en ese momento no sabía exactamente quién era esta persona. Y también dudaba a la hora de fijar un mapa. Eso me hizo un poco profundizar en la historia de la etnia de los Arma, que se originó fruto del mestizaje del ejército que llevó Josep Pachá en el 1591 a Tombuctú con las nativas de esa región, ¿no? Y empecé a ver que la historiografía oficial europea, que databa las primeras llegadas de blancos a la Cuba del Níger, decían que habían sido en el siglo XIX, a la luz de sociedades de geografía que se habían creado y que premiaban a exploradores que llegaran a Tombuctú, esa ciudad mítica, desconocida, exótica, y si volverían a Europa dando noticias de cómo llegar a esta ciudad mágica, pues le daban cuantiosa carga. Y la geografía oficial dio por buena la información de que estos blancos de World Online, de que Tranicayé, Barton y otros fueron los primeros blancos que llegaron a la Cuba de África, ¿no? Pero según iba estudiando estos temas y esta historia, vi que era una falsedad. Había habido otros blancos, otros europeos, hispanos y concretamente de Al-Ándalus, que ya desde el siglo XIII habían ido a estas tierras y no como unos meros exploradores, como lo hicieron en el siglo XIX, sino realmente que crearon allí una impronta personal y marcaron un estilo en la arquitectura, como el Saheli, un estilo en la poesía mítica, como Sillaria, como el Alfasasi, antes de que llegara el Pachá. Y hay también un personaje interesante, Ali Bencillar, un modo, un toledano, que en el 1468 llega hasta la curva del Níger, concretamente a la ciudad de Rum. Este Ali Bencillar, que fruto de la intolerancia que en ese momento había en Castilla, llega hasta la curva del río Níger, era además de un comerciante que se dedicaba a la hostelería en Toledo, era un bibliófilo y llevaba consigo una colección de unos 400 manuscritos, algunos de ellos pues de Abarca, ¿no? Tuvo la circunstancia que se casó con la sobrina del emperador de ese momento, del Songhai, y su hijo, Mamou Kati,
fue el primer mestizo y el primero de los Calpi que nació en la Cuba del Níger. Este Ali Provincial que dio el patronímico de Calpi, que viene de Fuji, el Godo, es el origen africano precisamente de Ismael. Este Ali Provincial que descendía de Bitiza, el segundo rey Godo, pues resulta que llegó, como digo, a la tierra del río Níger, se mestizó con los Songhai, que eran la población noble en ese momento del Songhai, y su primer hijo, Mamu Calpi, está considerado el mayor historiógrafo del África Negra, autor de muchos libros, entre ellos Tariq al-Fetat, que apunta o da unas nuevas páginas en la historia de los imperios negros, de Ghana, de Mali, de Timbuktu, de Songhai, pero también habla de la España preislámica y del exilio de los andalusíes a la Cuba durante el Níger. Esta biblioteca se fue acrecentando y llegó a ser una de las principales del África Negra. En los años 80 del siglo XX, Amadou, padre de Ismael, y él mismo recopilaron esa colección de manuscritos que un siglo atrás habían dispersado entre las arenas del desierto por la invasión de los peúles de Tombuctú y rescataron esa importante biblioteca de las arenas del desierto. En el año 2000, Ismael promovió un llamado internacional a la comunidad cultural del mundo que firmaron, entre otros, pues Saramago, Ángel Valente, bueno, un sinfín de escritores y de personalidades mundiales que exponían un llamamiento a la comunidad internacional para que no dejaran en el olvido a esta biblioteca recién construida, ¿no? En el año 2000 fue este manifiesto, y en el 2003 la Junta de Andalucía construyó un edificio para albergar esta biblioteca. José Ángel Valente es el nombre de esta biblioteca por la amistad que mantuvo con el patrocinador Ismael de esta biblioteca. Esta biblioteca, actualmente, si no me equivoco, tiene 12.657 libros o manuscritos, en los cuales hay 7.126 notas marginales que tienen un valor incalculable. En aquella época en la que el papel escaseaba, también el pergamino, en los márgenes de estos libros, los distintos miembros de la familia fueron apuntando sus vivencias, fue un diario para ellos, ¿no? La Fundación Calpi, que se creó para salvaguardar este patrimonio, está recuperando muchas de estas notas marginales que, como he dicho esto al principio, pues pueden dar luz sobre pasajes oscuros de nuestra historia. En estas notas marginales están, por ejemplo, pues, los diálogos que en su día mantuvo el hombre africano con Mamu Calpi, o las impresiones que los patriarcas diferentes de la familia Calpi pues fueron anotando del devenir de las circunstancias que ocurrían en Tombuctú y en toda la Cuba del Níger. Quiero decir que pues esa presencia hispana andalusí fue muy importante en la Cuba del Níger, y uno de los ejemplos es la biblioteca que, como he dicho, se creó en Tombuctú y que desgraciadamente en el 2012 fue de nuevo dispersa y escondida. Los yihadistas iban a entrar en la ciudad para salvaguardar ese patrimonio que durante años se reunió, tuvo otra vez que esconderse, igual que cuando los peúles en 1833 toman Tombuctú.
Por lo tanto, Ismael, el autor de este libro, proviene de un hispano, de un andalusí, que en aquel momento llegó a la Cuba del Níger. Posteriormente, este paisano mío, Yudel Pachá, llegó también con un ejército a las órdenes de un sultán de Marruecos, de Ahmed al-Mansur, y constituyó allí un pachalato, un virreinato, por decirlo así, que ha llegado, que llegó hasta el 1833 con unas características organizativas que este hombre del Pachá se trajo de su Andalucía natal. Por lo tanto, esa afirmación de la historiografía oficial europea de que fue en el siglo XIX cuando por primera vez llegaron blancos a la Cuba del Níger es falsa, y hubo un encuentro muy antiguo entre el Mediterráneo y las aguas del Níger. Creo que, no me ha dado tiempo de leer el libro, pero creo que en él se reflejan muchas de estas tradiciones expuestas en una forma mítica, pero que un poco también creo que obedecen a esa simbiosis de lo andalusí, del hispano, del marroquí, con la sustancia profunda de la Cuba del Níger. Y muchas gracias, y yo creo que es un orgullo para todos nosotros que pues, una persona que defiende, igual que nosotros, de andaluces de hace muchos siglos, esté de vida. Gracias.